Gametogénesis. Podemos definir la gametogénesis como el proceso de formación de los gametos, en general, tanto los masculinos como femeninos, por medio de la división meiótica a partir de células germinales. Se debe recordar que los ovarios y los testículos fetales son órganos que poseen dos tipos principales de células. Estas son las células somáticas y las células germinales. Las células germinales son células muy particulares y que solo se encuentran en las gónadas. Son particulares porque se dividen por mitosis y por meiosis, que terminan generando gametos masculinos y gametos femeninos. Son cargas cromosómicas haploides, es decir, la mitad de la carga cromosómica. Tipos de división celular. Entre los tipos de división celular tenemos la mitosis, que se encuentra con frecuencia en los organismos animales. Se define como la reproducción celular que genera dos células hijas idénticas a partir de un progenitor. Una célula normal del cuerpo por diploide es capaz de producir dos hijas idénticas también diploides. Este proceso da como resultado dos hijas idénticas genéticamente. Características de las células eucariotas. Este proceso de división celular tiene fases, las cuales son la profase, metafase, anafase y la telofase. Y también tenemos como forma de división la meiosis, que es un proceso mediante el cual las células hijas tienen la mitad de la carga cromosómica de la madre. En este proceso meiótico ocurren dos divisiones celulares, la meiosis 1 y la meiosis 2, en el cual la primera división, una célula diploide genera dos células diploides también, y en la segunda se generan dos células haploides de cada una de estas células diploides. Es por eso que terminan siendo cuatro células haploides idénticas genéticamente. En este proceso ocurre el entrecruzamiento del material genético, y esto es lo que hace que se combine el material genético entre las células que se generan de la célula inicial. El proceso de meiosis es el que genera los gametos. El proceso de mitosis es necesario para poblar la gónada de las células germinales, para que luego sean sometidas al proceso de meiosis y asimismo generar los gametos. En la vida fetal se inicia el proceso de la ovogénesis haciendo que el ovario se llene de ovogonias primarias, luego haciendo que algunas de ellas vayan entrando a meiosis para producir los ovocitos. En algún momento de la vida fetal este proceso se detiene y durante la pubertad se reinicia. En la vida fetal de la hembra el ovario se pobla con un número limitado de gametos que va a tener a lo largo de su vida reproductiva. Por lo tanto, ese ovario poblado de células germinales conocidas como ovogonias se somete a mitosis o proliferación, las cuales van generando más ovogonias por el proceso de mitosis. Pero hay un momento en que estas ovogonias sufren un proceso de diferenciación y se transforman en ovocitos primarios. Y es allí donde se detiene el proceso hasta la pubertad, que es cuando los ovocitos primarios pueden volver a su estadio inicial, que es la ovogonia. Es por esto que se dice que el ovario tiene un número limitado de gametos que se generan en la vida fetal. Cuando se reinicia el proceso en la pubertad, se provoca una respuesta en el eje hipotalámico, donde se comienza la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, que esta a su vez va a la hipófisis, y se produce la liberación de la hormona foliculoestimulante y la hormona luteinizante en las gónadas. Y se reactiva el proceso de división para despertar a la gónada inactiva desde la vida fetal. Y de este momento comienzan los ovocitos a terminar la primera división meiótica, seguida de la segunda división meiótica hasta la metafase 2. El ovocito a su vez es el receptáculo para el espermatozoide. Este es en el lugar donde se va a formar el nuevo ser. El ovocito es una célula que va en crecimiento y no tiene células hermanas.
y todo el citoplasma de la célula es todo el vitelio donde se alimenta. El nuevo ser está dentro del ovocito. El ovocito tiene una carga cromosómica haploide y el espermatozoide también tiene una carga cromosómica haploide, y juntos formarán un individuo con carga cromosomal diploide. En la primera división meiótica se produce una célula y un paquete seguido de una segunda división meiótica. En la meiosis 1, el ovocito es liberado en forma de ovocito secundario y el proceso fue detenido en metafase 1. Luego el ovocito inmaduro, que debe pasar a las trompas uterinas, donde pasará por una serie de interacciones en las cuales madurará el corpus o el corpúsculo, luego de recibir al espermatozoide fecundar. Lo importante de este proceso es que culmina la segunda división meiótica, para que libere un segundo corpúsculo polar cuando es activado por el espermatozoide. ¿No? Los corpúsculos polares se depositan momentáneamente entre la membrana plasmática y la zona pelúcida. Luego la zona pelúcida se fracciona. La espermatogénesis. La espermatogénesis se define como la formación y diferenciación del gameto masculino. Tiene mitosis y tiene meiosis. Se produce espermatozoides por cada célula germinal, a diferencia de la hembra, que solo produce un ovocito. La espermatogénesis comienza en la vida fetal. Solo la parte que tiene que ver con multiplicación de células germinales, la mitosis, luego se detiene y comienza en la pubertad. Como solo hubo mitosis, no meiosis en la vida fetal, no habrá gametos en la vida fetal. El primer gameto, el espermatocito, se va a ver en la pubertad. La espermatogénesis tiene 3 grandes etapas. La primera es la proliferación. Se inicia antes del nacimiento por mitosis. Maduración. La espermatogénesis tiene 3 grandes etapas. La primera es la proliferación, que se inicia antes del nacimiento por mitosis. Esta comprende la maduración o espermatocitogénesis. Acá el espermatocito entra en la meiosis, donde el espermatocito primario sigue la vía meiática y genera espermatocito secundario. La segunda, que comprende, es la diferenciación o espermiogénesis. Es cuando la célula se va transformando para dar lugar a una diferente. Esta etapa comprende 4 fases, las cuales son la fase de Golgi, que en esta etapa se forman los gránulos acrosómicos, que es el empaquetado de proteínas y enzimas que servirán al espermatozoide en el encuentro gamético. Fase del capuchón. Formación de la vesícula acrosómica. Se retira y cubre parcialmente el núcleo de la espermatida, donde se forma un capuchón dorsal o anterior al núcleo. El Golgi migra del extremo celular. Los centriolos se acomodan de forma proximal y distal y comienzan a formarse el axonema. Luego desaparece el Golgi. La fase del acrosoma es la tercera, donde el núcleo celular ya es alargado, posee un ajuste de membrana celular y el acrosoma se ubica en el núcleo. Se forma el anillo citoplasmático. Los organelos que persisten se sitúan en las piezas intermedias, que son la base de la cola, le dan energía y motilidad al espermatozoide. Y la cabeza del espermatozoide tiene núcleo, acroma, membrana plasmática, pero ya no hay citosol. Y la cuarta fase es la de maduración, que comprende la transformación final de las espermatidas alargadas en células que serán liberadas a la luz del túbulo seminífero. Se producen espermatozoides específicos para cada especie. Las espermatogonias tienen la capacidad de dividirse por mitosis durante toda la vida del animal. Así siempre habrá un pool disponible para sufrir la maduración y la diferenciación. La pubertad es el inicio de la actividad cíclica reproductiva, es decir, el momento en el que el animal comienza a producir gametos maduros y constituye un ajuste gradual en la actividad endocrina, hipotálamo, hipófisis. La capacidad de los ovarios de efectuar foliculogénesis y estrógenos, y también del testículo de efectuar espermatogénesis y testosterona. La pubertad no debe confundirse con la madurez sexual. La pubertad se da cuando las gónadas comienzan a producir gametos
es decir, los óvulos viables en hembra y los espermatozoides viables en los machos. El hipotálamo prepúber es un órgano inmaduro y muy sensible a los esteroides. Con pequeñas cantidades que él recibe, se inhibe, por lo tanto la GnRH, la FSH y la LH son secretadas en pequeñas cantidades, pero estimulan las gónadas prepúber y ejercen una función de retroalimentación negativa. El hipotálamo prepúber es un órgano inmaduro y muy sensible a los esteroides. Con pequeñas cantidades que él recibe, se inhibe, por lo tanto la GnRH, la FSH y la LH son secretadas en pequeñas cantidades, pero estimulan las gónadas prepúber y ejercen una función de retroalimentación negativa. Cuando el animal crece, el hipotálamo se hace menos sensible, liberando una mayor cantidad de GnRH. Estimula la FSH y la LH. Con esto, los esteroides, lo que conduce a la maduración del eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Las hormonas en la pubertad no solo crean cambios sexuales, sino también inciden directamente con el comportamiento social, emocional y cognitivo en los animales. La madurez sexual aparece posteriormente cuando los órganos alcanzan su máximo desarrollo y función. Son varios los factores que afectan la entrada de la pubertad. Por ejemplo, la nutrición, el estrés, el fotoperiodo y fechas de nacimiento, la presencia del sexo opuesto y los factores de raza o genéticos. Por la parte de nutrición se requiere cierto nivel corporal para alcanzar la pubertad, ya que la hembra necesita un soporte físico para poder mantener la gestación y ya posparto mantenerse durante el tiempo de lactancia. El estrés. Cuando el animal se encuentra afectado puede atrasarse en la pubertad. Por ejemplo, tenemos por mala nutrición, por mal manejo, por enfermedades, entre otros. El estrés. El animal, cuando está estresado, puede atrasar su llegada a la pubertad. Este estrés puede venir por mala nutrición, por un mal manejo, por enfermedades, entre otras.